su cargo, por favor? Sí, Hugo Daniel Cerrillo Cruz, soy director de Servicios Médicos Hospitalarios de los Servicios de Salud del Estado de Querétaro. ¿Qué es el fentanilo como tal? El fentanil es un opioide sintético con una potencia o con ciertas características que en el área médica tienen sus beneficios. El primero de ellos es el beneficio analgésico. En el área de hospitales, en el área médica, el fentanil farmacéutico lo utilizamos básicamente en dos procesos. Uno, el proceso quirúrgico, es decir, las intervenciones quirúrgicas, tanto programadas como de urgencias, y dos, la utilización en la clínica de dolor y cuidados paliativos. ¿Es algo muy común entonces en la medicina? Es correcto, es algo común, es un medicamento que forma parte del cuadro básico de insumos médicos, como cualquier otro fármaco. Es fundamental, es pieza fundamental para que se lleven a cabo estos procesos y para poder cumplir pues, con el precepto constitucional de que todas las personas tengamos accesibilidad a los servicios de salud. ¿Desde cuándo es algo tan común este fármaco? ¿Desde cuándo? O sea, no es, parecería que nos llega como una novedad, pero es una cosa que ya tiene mucho tiempo utilizándose. Es correcto, tiene muchos años. Es uno de los primeros fármacos que se utilizaron como analgésicos. Es un opioide sintético, es decir, es un opioide que se sintetiza mediante cierto proceso que nos permite a nosotros contar con la disponibilidad del fármaco y que le damos trazabilidad, es decir, desde que nosotros lo obtenemos o lo adquirimos como medicamento, hacia dónde lo almacenamos, a quién se lo proporcionamos, en qué cantidades se proporciona y bajo qué conceptos se proporcionó la cantidad y la calidad de los servicios. ¿En un hospital es algo normal su utilización? Sí, es normal, toda vez que nosotros en los hospitales tenemos 4 procesos sustantivos. De esos 4, uno de los procesos más importantes es el proceso quirúrgico, es decir, las intervenciones quirúrgicas. En este hospital en un año se llevan a cabo 5.400 intervenciones, más o menos. Sin embargo, de todas esas intervenciones, el 80% de ellos requiere el fármaco para el control del dolor y para la inducción de la anestesia. Entonces, por lo tanto, no contar con el medicamento sí nos pone en un predicamento y pone en riesgo que se lleven a cabo estas cirugías que muchas de ellas son sensibles al tiempo, como las cirugías oncológicas, por ejemplo. Y también la otra parte que no es quirúrgica, que también es fundamental para nosotros, es la parte de analgesia, la parte de los cuidados paliativos y el dolor. Hay que recordar que así como nosotros tenemos un área de oncología, un área oncológica quirúrgica que opera y que utiliza el fármaco, también así viene la otra parte del control del dolor y los cuidados paliativos, donde nosotros a través de las diferentes presentaciones del fármaco, ya sea intravenosa, subcutánea o efervescente, podemos utilizarla para el control del dolor. Es importante aquí también mencionar que tal parece que solamente se utiliza en la población de adultos, sin embargo el medicamento también es ampliamente utilizado en la población pediátrica, sobre todo en las intervenciones quirúrgicas pediátricas, pero también en las unidades de cuidados intensivos, donde tenemos pequeños, desde recién nacidos hasta menores de 16 años, que requieren el medicamento para mantener una sedación y un control adecuado del dolor bajo el contexto que estén hospitalizados. ¿Qué lo hace tan potente? Que es sintético, que por su característica química es 100 veces más potente en cuanto a la morfina, por ejemplo, o 50 veces más potente hacia algún otro fármaco, como por ejemplo los derivados de la heroína. Entonces esa es la potencia, es decir, que se sintetiza, se prepara en un laboratorio bajo las normas y los procedimientos gubernamentales, y que para nosotros es fundamental porque por esa potencia, por esa característica, la cantidad que utilizamos son pequeñas, son pocas en comparación a otros medicamentos, pero también sus efectos, es decir, no es un efecto tan prolongado que nos permita a nosotros mediar y cuidar la cantidad de medicamento que nosotros proporcionamos a los pacientes. De no utilizarse solamente, o sea, no solamente se utiliza en la parte de los hospitales, sino también se utiliza
en recetas? O sea, ¿usted lo puede recetar? Sí se puede recetar. Hay un cierto grupo de médicos especialistas. ¿En Querétaro cuántos? No desconozco ahorita la cantidad de médicos especialistas que lo utilizan. Varias especialidades lo pueden prescribir. ¿Cómo cuáles? Bajo los conceptos de la ley. Es decir, la ley es muy clara bajo los conceptos que se puede obtener un recetario especial, cubriendo ciertos requisitos y bajo ciertas condiciones, donde nosotros podemos prescribir porque tenemos la capacidad o porque nuestra especialidad permite eso. En este sentido, los médicos anestesiólogos de primera instancia, segundo, los médicos algólogos, es decir, aquellos médicos que tienen una subespecialidad en cuidados paliativos y dolor. Los médicos internistas también tenemos posibilidad de poder prescribir el fármaco, los médicos de las unidades de cuidados intensivos o los médicos intensivistas, y todos aquellos médicos que tengan o que justifiquen bajo las reglas de la federación poder prescribir este fármaco. ¿Qué tiene que tener el doctor que lo puede recetar? Sí, son una serie de requisitos. El primero de ellos es ser médico. Lo primero que tenemos que tener es la figura legal de la medicina, es decir, título y cédula. También contar con los estudios que avalen la poder prescribir el fármaco, las especialidades que le acabo de mencionar. No son las únicas, pero son las más importantes. Y una serie de documentos que nos expiden en el caso de los médicos que trabajamos en la institución pública, la misma institución pública donde la institución nos deposita la posibilidad de poder prescribir estos fármacos y nos expide una carta o una constancia que somos adscritos a este hospital y que el medicamento única y exclusivamente se va a utilizar para este hospital, para la parte pública. En el caso de los privados también es válido, tienen que cubrir ciertos requisitos, en particular sobre todo el tema de temas fiscales, o sea, de domicilio fiscal, localización de la persona y el tipo de médico que está prescribiendo el fármaco, es decir, la especialidad, título y cédula. ¿Es caro? No es caro, realmente se ha encarecido, o sea, sí se ha encarecido en las últimas semanas y ha escaseado. Ignoramos o desconocemos realmente cuál sea la causa real de por qué se ha escaseado. Es un fármaco relativamente accesible en comparación a otros fármacos. Sin embargo, ¿estamos hablando de qué? Estamos hablando de que quizás una ampolleta ahorita, una caja con 6 ampolletas que normalmente nos sale entre 350 y 400 pesos. Pero generalmente estas ampolletas nos permite atender por lo menos a 5 o 6 pacientes. Entonces el costo realmente es bajo, pero los beneficios que otorga y las atenciones que favorece pues son muy amplias. ¿En todas las farmacias se puede adquirir? No en todas las farmacias, son farmacias específicas que cuentan con la autorización por parte de COFEPRIS para poder resguardar y tener este grupo de fármacos. En el estado hay una lista, así por decirlo, con conocimiento y copia de la fiscalía que sabe de esto. Sí, por supuesto. O sea, todas, como es un fármaco, es un estupefaciente que pertenece a un grupo especial de medicamentos, están regulados bajo todos los conceptos, para el concepto tanto de agenda regulatoria con COFEPRIS, como también la fiscalía, como también la Procuraduría General de la República, etcétera. Sí. ¿Usted lo receta? Sí. ¿El área tiene un recetario? Sí, yo por ser médico especialista en medicina interna, veo pacientes de unidades de cuidados intensivos y veo pacientes también oncológicos. Entonces, ante ese contexto, estoy autorizado tengo recetario especial para poder prescribir este fármaco. Okay. En la parte pública, ¿qué tanto se consume? O sea, nos comentaba hoy por la mañana la Secretaría de Salud que no hay, ahorita que no hay, no hay producción. No hay producción. ¿Qué tanto se consume anualmente esta sustancia? Muy bien. Quiero decirle que depende, en el caso de la parte de los servicios de salud del estado de Querétaro y en particular de las unidades hospitalarias, porque es un medicamento típicamente hospitalario, quiero decirle que en el estado tenemos 5 hospitales. Los 5 hospitales consumen y utilizan el fármaco. Sin embargo, pues depende de las atenciones que ellos proporcionan. No es la misma la atención que proporciona el Hospital General de Jalpan, porque la afluencia de personas es mucho menor, la población adscrita es menor que en comparación al Hospital de Especialidades de Niño y Mujer y el Hospital General de Querétaro. En el estado, los hospitales que más consumen estos fármacos son Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer y Hospital General de Querétaro. En el caso del Hospital General de Querétaro, anualmente nosotros estamos proyectando el uso de
de más de 1000 piezas anuales de este medicamento, en el entendido que la presentación que utilizamos es fentanilo en ampolletas, con una caja con 6 ampolletas. Y eso hace eco, hace congruencia, por ejemplo, con el número de cirugías. Si consideramos que una ampolleta corresponde a una cirugía y este hospital hace un promedio de 5.000 a 6.000 cirugías anuales, pues la cantidad de fármaco que utilizamos es congruente con el número de piezas solicitadas. De no haber, como no lo hay, ¿qué es lo que lo sustituye? Sí, hay ciertas familias o ciertos hermanos o ciertas componentes similares con efectos diferentes, con potencias diferentes al fentanil. Hay otras 2 sales que nosotros generalmente podemos utilizar en sustitución de esta. Sus características de uso y sus indicaciones ya son muy precisas, es decir, son más específicas que en comparación de fentanil, que es más genérico, ¿no? Entonces, su aplicación y su monitoreo es más especializado. Entonces implica tener más monitorizado al paciente, implica ser más cuidadoso con la dosis, indica tener medicamentos para revertir los efectos en dado caso de que se tenga un efecto excesivo sobre el paciente. Entonces sí hemos utilizado, sin embargo pasa exactamente con lo que ha pasado con muchos fármacos. El fármaco principal escasea y pues tenemos que echar mano de otros fármacos con sustitutos. Sin embargo, también estos fármacos sustitutos no hay en el mercado. Entonces la repercusión es grave, porque al final del día se deja de operar o se deja de atender esta población, este número de cirugías que hacemos día con día, y una gran cantidad de esas cirugías, repito, son cirugías que son sensibles al tiempo, es decir, son pacientes que tienen cáncer, son pacientes que tienen enfermedades graves o que llegan de urgencias que requieren una atención quirúrgica urgente y que no se cuenta con el fármaco. ¿Se han dejado de hacer en el último mes algún tipo de cirugía? Se ha disminuido, se ha bajado el ritmo de la cirugía programada. ¿Por qué? Porque al final del día es una cirugía que muchas ¿En qué porcentaje? Solamente un 30%. Un 30%. Para nosotros es un porcentaje nada despreciable, porque al final del día es dejar de hacer 30 cirugías de cada 100 cirugías que tenemos programadas. Sin embargo, son cirugías que pueden aplazarse. No todas las cirugías programadas son sensibles al tiempo, es decir, son de cáncer, son oncológicas, son de niños. Hay cirugías que pueden aplazarse, sin embargo eso genera pues definitivamente descontento en los usuarios. Al final del día yo tengo programada una cirugía ya con una fecha, con una serie de estudios que me he realizado y con la expectativa que se lleve a cabo, y no se lleva a cabo precisamente porque no tenemos el fármaco, ¿no? Entonces aquí la parte más importante que no hemos dejado de atender es la cirugía de urgencias, que es la parte para nosotros que pone en riesgo la vida de forma inmediata. La cirugía oncológica, es decir, la cirugía que implica el cáncer y todas sus modalidades. La cirugía en niños tanto de urgencias como cirugías que también son sensibles en los niños, por ejemplo la cirugía ortopédica de la cadera, que si nos pasamos en días, en meses y semanas, impacta negativamente en la calidad de vida de los niños, por ejemplo, para poder caminar adecuadamente. Entonces, ese tipo de cirugías han sido privilegiadas o han sido favorecidas por las reservas que hemos estado generando en los servicios de salud del estado de Querétaro. Sin embargo, también dependemos o hemos estado en un trabajo conjunto pues con el resto de los integrantes del sector salud que integran para el estado de Querétaro, como es el ISSSTE, como es el IMSS, de quien también hemos obtenido un apoyo muy importante para poder llevar a cabo ello. ¿Qué pasaría, doctor, si sigue la escasez de este producto? ¿Qué pasaría? Bueno, pues nos veríamos en la posibilidad de poder seguir suspendiendo una cantidad mayor de cirugías. Estamos hablando en qué umbral de tiempo. Pues nosotros nuestra reserva es poca ya. Ahorita tenemos capacidad para poder operar en las siguientes 2 semanas. Sin embargo, bueno, pues estamos haciendo lo necesario, haciendo los acuerdos comerciales, buscando el medicamento para poder contar con el fármaco en menos de 2 semanas y que con eso podamos poder salir adelante con el resto de los compromisos y con la oferta de los servicios que generan los hospitales que integran la Secretaría de Salud. ¿No se corre el riesgo de que el mercado negro también florezca? No se corre, bueno, al menos no lo sé, o sea, nosotros... Pero siempre que no haya algo, siempre surge... Sí, claro, por supuesto, sin embargo... El alcohol es una
clara Claro. muestra de eso en el Sin 34. embargo, como es un medicamento que tiene muchas regulaciones, es decir, muchas regulaciones legales, normativas, de documentos, para nosotros es muy difícil poder no comprar o poder adquirir el fármaco que ingrese, o es imposible que ingrese un fármaco en el mercado negro. Para nosotros la ley es muy clara para la adquisición de insumos que se utilizan en el área de la salud. Debe contar con ciertos requisitos, con cierta trazabilidad, quién es el productor, cuál es el lote, los estudios de calidad del medicamento, el estudio de mercado. ¿Se hace aquí en México o lo importan? Sí, hay un proveedor que es muy importante, que es Laboratorio PISA, que es el principal proveedor de fentanilo bajo todas sus modalidades, ya sea subcutáneo, ya sea intravenoso o efervescente. Pues es una verdadera tragedia lo que está pasando. Sí es complicado, nos hemos visto limitados, o sea, diría yo limitados, nos hemos visto complicados el poder que nos genere una queja del usuario que no se puede operar por esta situación, ¿no? Es una situación que escapa a nuestro alcance toda vez que nosotros hacemos una planeación estratégica de la adquisición de los insumos. Sin embargo, bueno, pues esta adquisición pues ahorita se vio un poco mermada por la escasez del fármaco. Gracias.